Caricatura política. Una caricatura es un retrato en el que se exageran los rasgos físicos del modelo, en las que aparecen en los periódicos. Además, se busca representar de manera hiperbólica rasgos de carácter mediante gestos, objetos y situaciones. A continuación veremos la tipología de la caricatura. En su libro podrán observar en la página 97 esta tipología. La primera es la caricatura política. En ella se caracteriza por tener cierto enfoque estrictamente a temas políticos, que pueden ser tanto en un nivel local como internacional, y se va a observar claramente los personajes que son conocidos en el ámbito de la política, en donde el caricaturista lo que busca es dar a conocer su opinión o su impresión respecto a los temas que en ellos se enfocan. La segunda tipología que encontramos es la tipología de caricatura social. En ella se crea con la finalidad de dar un plan de crítica o de burla hacia ciertos personajes de alguna situación de vida contemporánea. Aquí vamos a observar en el ejemplo, en la situación que actualmente estamos viviendo debido a la contingencia contra el COVID-19, vemos a un grupo de personas que se encuentran encerradas, porque esa es la situación que actualmente estamos viviendo, en el cual no se nos permite salir debido a la sana distancia. La tercera tipo de caricatura es la caricatura costumbrista. En ella vamos a observar cómo se encuentra una excesiva carga de crítica o sátira, en donde se busca ridiculizar ciertas costumbres que tenemos algunos grupos representativos puede ser de nuestro país o de nuestro ámbito en donde nos desarrollamos. Por ello, el ejemplo que se emplea a continuación es en donde una mujer reclama al carnicero el peso de la carne, que sabemos que es una costumbre muy dada en los comercios, en donde pues hacen este tipo de pesos falsos con la finalidad pues de ellos obtener alguna ganancia. Después de haber visto esos tres tipos de caricatura, la que más nos vamos a enfocar va a ser en la caricatura política. Y para ello vamos a ver algunos de los recursos que podemos utilizar. Pero antes veremos los tipos de mensaje que vamos a encontrar en la caricatura. El primer tipo de mensaje es el mensaje explícito. Aquí podemos observar cómo se expresa la información de manera escrita. Por ejemplo, los nombres de las personas, instituciones y lugares se detallan a través de una etiqueta o de un rótulo que lo vamos a observar en alguno de los personajes o en algún objeto. Esto es con la finalidad de que podamos conocer las circunstancias a que se refiere la caricatura. Como viene en el ejemplo, en la diapositiva, ahí vemos a dos personas que están abrazadas, que están sobre un pequeño objeto como si fuese una isla, y alrededor hay un tiburón. Ese tiburón es precisamente la enfermedad del COVID-19, por eso tiene el rótulo. Por eso se llama explícito, porque si no tuviera ese rótulo no sabríamos a qué se está refiriendo. Por ello es explícito. Va a ser explícito entonces cuando tenga algún escrito. Si vemos, por ejemplo, algunas otras caricaturas, vamos a observar que hay diálogos o incluso pueden haber algunas notas que nos van a explicar a qué se refiere la noticia. En el segundo tipo de mensaje es el mensaje implícito. Aquí lo vamos a observar cuando acuden a lo que el público ya conoce, de modo que con tan solo algún rasgo característico, es decir, puede ser la vestimenta, puede ser algún artículo que porte, incluso hasta características o rasgos o gestos de algún personaje político, vamos a conocer o adivinar o deducir a qué se refiere ese artículo.
En el caso del ejemplo, aquí viene la imagen, que aunque no dice claramente qué es la enfermedad, pero todos conocemos la imagen del, del coronavirus, y adelante vemos un balón. En este balón podemos observar que es el mundo, y asimismo es el año en el que se desarrolla toda la o la fecha en donde nos enfocamos para poder ver este tipo de caricatura. Una vez observadas estos dos tipos de mensaje, continuaremos con, ahora sí, los recursos para expresar las posturas. El primer recurso es la ironía y la sátira. Primeramente, la ironía es la burla más o menos disimulada que se hace ya sea de algún personaje o de algún objeto en concreto, mientras que la sátira sirve para censurar, ridiculizar a servidores públicos, también pueden ser instituciones o ideas. Estos recursos son principalmente para darle un tono humorístico a la caricatura. En el siguiente sería la hipérbole gráfica. Aquí el autor exagera los rasgos físicos de carácter de los personajes, de modo que resalten ya sean sus virtudes, sus defectos o carencias que tenga alguno de estos personajes. Y eso los podemos ver cuando en ocasiones vemos que, por ejemplo, el cuerpo es muy pequeño y la cabeza es muy grande, o al revés, el cuerpo grande y la cabeza pequeña. O, por ejemplo, hay algunos personajes que se les ponen las orejas grandes, las manos, los pies, la boca, la lengua, etcétera. Todo eso es con la finalidad de resaltar esos rasgos, ya sean positivos o sean negativos, que es lo que le da el carácter a cada uno de los personajes. El siguiente es la alegoría. La alegoría representa ideas abstractas, como puede ser la justicia. En este caso, la justicia, la mayoría de las ocasiones, se representa como una mujer que va siempre con una balanza. El amor, sabemos que el amor lo podemos representar con un corazón, con una flecha, incluso hasta con Cupido. Esto es con la finalidad de que nosotros nos hagamos una idea abstracta. La vida puede ser a través de un bebé, que es un nuevo inicio. La muerte, hay un símbolo, es una persona que va con una capucha, con una toga, y siempre lleva un arma. Esto es con la finalidad de que ustedes puedan observar y dar así esa representación abstracta. El siguiente es el símbolo. En el símbolo lo que se busca es dar una caricatura simbólica que represente algo por medio de características, por convención, acuerdo social tácito al que se le atribuye. Por ejemplo, con un sombrero de copa es generalmente representada la gente rica, mientras cuando vemos a un personaje que tiene una ropa de manta y si está desgarrada, es comúnmente representarla a los campesinos. Este tipo de caricatura tiene alto contenido social. También lo podemos identificar, por ejemplo, a nosotros los mexicanos nos identifican porque o nos visten de charro, o nos ponen un sombrero, o nos ponen al lado de un nopal, o con un zarape. Todos estos rasgos son característicos y son símbolos para representar alguna nacionalidad. En las metáforas gráficas es el siguiente recurso. Se comparten tácitamente los objetos y personajes de la realidad con algo que enfatiza sus rasgos positivos o negativos. En la caricatura que se pone como ejemplo, en este tipo de recurso, vemos a el presidente Trump que se le compara con un bebé o incluso con una persona, se le compara con una persona que no tiene cierto discernimiento todavía en las situaciones en que se está viviendo.
Y también se pone, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, como si fuera un rey mago, en el cual él trata de dar un deseo al expresidente y dice él, yo quería un avión, y él solamente le ofrece el Tren Maya. Bueno, aquí vemos esa metáfora gráfica, Donald Trump como un bebé, y en el segundo a Andrés Manuel López Obrador se le compara como un rey mago. El último, las etiquetas o rótulos. Aquí vamos a observar que se tratan de textos muy breves que señalan la realidad o hacen más claro el mensaje, lo que decía anteriormente. Aquí, para que nosotros podamos entender cada uno de estos personajes, tenemos que leer o ponerle una etiqueta. Por ejemplo, en la primera caricatura va el presidente Donald Trump y lleva un maletín. En el maletín dice Visa y hay 4 mujeres embarazadas y a ellas las va como registrando, y a las 3 anteriores le pone denegadas. ¿Por qué? Porque son inmigrantes. Mientras que la última está como revisándola, en donde pues aún no se sabe si va a ser denegada o va a ser aceptada y se le pueda conceder su visa. Los rótulos son precisamente esa parte escrita que dice visa, y en el de las mujeres que dice denegada. En la segunda caricatura viene ahí unos personajes que los que están ahí tomándose como si fuese leche, que eso simboliza el petróleo, pues son los políticos precisamente, y en la parte de abajo dice Pemex. Significa que pues, los políticos son los que se están llevando, se están robando, se están tomando todo, dejando al pobre al país. Después de haber visto cada uno de estos recursos, ustedes tienen que observar y realizar la actividad 3 de la página 98. Para ello, tienen ustedes que seleccionar una de las caricaturas que se proporcionan al final. Una vez seleccionada la caricatura, van a poder contestar las preguntas. Son 4 preguntas. La primera es: ¿a qué hecho se refiere el cartón? Recordemos que la caricatura también se le llama cartón. Segundo, ¿a quién es representado en dicho cartón? 3, ¿por qué se le dedica este cartón? Y 4, realiza tu interpretación del cartón. Cabe mencionar que a los caricaturistas también se les llaman cartonistas o moneros. Así es que si en algún momento ustedes llegan a buscar a algún caricaturista y no encuentran, puedo ponerle con este nombre. En su libro también vienen algunas opciones para que ustedes busquen caricaturas políticas. En la página 97 dice: investiga caricaturistas mexicanos, locales y nacionales, y comprueba si cumplen con las características antes descritas. En estas páginas se presentan algunos cartones de Paco Calderón y de Rafael Barajas Durán, que son 2 caricaturistas mexicanos reconocidos. Esto es por si no les gusta ninguna de las caricaturas que se ofrecen, ustedes pueden buscar algún otro. La fecha de entrega para este trabajo es hasta el día viernes hasta las 11 de la mañana. Caricatura política. Una